Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos y bienvenidos a este... Pues es una especie de seminario taller y llevamos a cabo durante los 4 lunes de febrero monográficos en cada ocasión. Esto significa que los temas que se ven se inician y se terminan en cada sesión, y aunque no puedan venir ustedes a la primera o a la segunda, la tercera es otro tema y la cuarta también. Como dijo Merced, las personas que no puedan asistir a todo pueden pedir después que se edite por acá por nuestros amigos que están grabando el vídeo de la sesión, y se la podemos enviar por internet sin ningún costo, con el objeto que tengan todo el material, en caso de que haya un lunes en que no puedan asistir por X razón. Bien, la otra, en cada sesión, excepto en la última, les vamos a entregar un material como el que tiene. En algunos casos tienen algunas preguntas para que en casa pues contesten ustedes por su cuenta, reflexionen sobre el material, tiene que ver con lo que vamos a tratar. En otro caso es una guía, por ejemplo en el tema de la yoga de Cristo, pues hay algún material que a lo mejor les va a interesar tener. Por ejemplo, hay un pasaje que yo saqué de la literatura gnóstica, de los apócrifos, sobre cuando Jesús cantó y bailó después de la última cena, ¿no? Es interesante que en el original, en el Evangelio, dice que él bailó y ya no dicen más. Pero en el apócrifo aparece el interesante canto, que vale la pena analizarlo por la profundidad que tiene. En el tema de Fausto les voy a dar una guía. Estoy viendo ahorita cómo lo acabo de terminar, pero también tendrán ustedes material. O sea, en los 3 primeros temas sí hay material. En el cuarto no estoy muy seguro. Si me da tiempo lo tendrán, ¿sí? Bueno, cada vez que vengan tendrán ustedes su material guía con algunas preguntas. Las preguntas tienen un único objeto: que ustedes reflexionen sobre el objeto o el tema que estamos tratando. En algunos casos, si tienen dudas, yo dejaré mi dirección después de internet y me pueden preguntar alguna cosa, ¿sí? Sobre la temática. O si hay algún libro, lo recomiendo, pues también con gusto les podría yo aclarar la literatura o la biografía. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es el mito platónico de la caverna. ¿Quién lo conoce? Dale, bueno, qué bueno. Hay un autor que escribió recientemente sobre él, creo que fue este escritor portugués premiado, me parece que Saramago, algo escribió sobre la caverna, creo, ¿no? Tiene algo del tema. También hay películas que tratan sobre el tema, como Matrix. Bueno, hay literatura sobre ese concepto. Obvio, esto no es nuevo, ni siquiera Platón, utilizando la alegoría de la caverna o una analogía. Recuerden que la analogía es el instrumento más poderoso para entender las enseñanzas metafísicas, la enseñanza oculta, o sea, la tradición antigua. Es importante aclarar que casi toda la literatura de cierto peso, vamos a decir, de cierta profundidad y estructura, está escrita en clave, sobre todo la literatura más antigua. Las claves hacen que se limite al lector la capacidad de obtener información de lo escrito. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo probablemente del Quijote, Quijote y Sancho Panza, ¿no? La obra de Cervantes. La obra de Cervantes tiene varias claves, no la simple de este pobre gordo y ese flaco que andan por ahí por las serranías de Castilla-La Mancha, ¿no? Por ahí andan haciendo locuras el Quijote, y Sancho pues atraído porque le prometió una gobernatura, ¿no? Eso sería la clave más superficial, lo que ya dicen algunos investigadores de la literatura religiosa, sería la letra muerta.
aunque tiene su significado, es la más superficial. Hay otras claves en la obra, y probablemente el lector, cuando va penetrando en ello y tiene la forma de entenderlo, puede descifrar el significado. Y va a encontrar que la obra del Quijote, como otras obras que vamos a ver, como el Fausto de Goethe, o como la misma literatura de los evangelios cristianos que veríamos en la tercera sesión, algunas partes, todo tiene unos significados que nosotros aparentemente no habíamos visto, o nos parecía que tenían algo, pero no lo entendíamos. De todos modos, en el material que les estoy dando para este primer taller, ustedes van a ver ahí algunas de las claves. Hay 3 o 4 claves, y después lo vamos a tocar en su momento. Me gusta empezar con la declaración de los Upanishads. De la oscuridad condúceme a la luz. ¿De qué oscuridad estamos hablando? De la ignorancia. Condúceme a la verdad. Y Ramakrishna, uno de los grandes maestros de la India, él fue el maestro de, ¿cómo se llamaba este gran instructor hindú, que fue al Parlamento de las Religiones, Vivekananda? Tiene una declaración que a mí siempre me ha motivado a cuestionar cosas. El hombre que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida ha vivido en vano. Ustedes saben cuál es la tarea que tienen asignada. Ya ni siquiera se han preguntado que hay una tarea. ¿Sabe? O viven viven por vivir. Que esa es una de las cuestiones más difíciles para un sujeto, sobre todo cuando pasan los años y entra en la última fase de su vida. Cuando el reclamo interior es más poderoso porque ha dejado que su vida se vaya marchitando, haciendo a un lado muchísimas oportunidades porque pues no quería hacer esfuerzo dado que tenía los recursos, los medios, y pues no, decía que era así como le había tocado y no tenía que hacer más. Cuando ese vacío interior se mantiene, a pesar de que todo lo que hacemos sigue ese vacío y se incrementa, probablemente la persona, sea quien sea, del nivel que tenga, socioeconómico, educativo, etcétera, está recibiendo la señal de que está viviendo ¿qué? En vano. De que algo no va, de que algo no se ha dado y que hemos dejado de lado porque estamos demasiado impresionados por el mundo en que vivimos, atraídos y embelesados por las cosas que nos rodean, y hemos dejado de lado las cosas importantes. Eso a todos nos puede haber pasado en un momento, pero tenemos siempre la oportunidad de retomar y encontrar esa tarea. ¿Qué objeto tiene de vivir como vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué objeto tiene de hacer lo que hago? Son preguntas que no nos gustan a veces enfrentar porque algo nos incomoda internamente, porque no hay una respuesta, porque nos sentimos vacíos o tristes sin saber por qué. Obvio que está hecho con mucha razón esta pregunta. Vivir en vano. Hay una gran cantidad de hermanos en el mundo que se van así, sin saber ni siquiera para qué vinieron, porque lo que les preocupaba era sobrevivir, ¿no? Comer y tener un medio para sobrevivir era lo único que tenían como objetivo. Lo demás no les interesaba porque no podían, vivían al día. Ahí está una de las interrogantes más grandes, ¿no? Nosotros tenemos quizá ciertos recursos, medios y oportunidades que una gran mayoría no ha tenido. ¿Cómo lo estamos aprovechando? ¿Qué atención le estamos dando?
Bien, el tema de esta tarde trata sobre ese tema, sobre este objetivo, sobre esta tarea, utilizando una analogía. Recuerden que la analogía es una clave importante. La analogía que Platón utilizó en la obra de la República para ejemplificar un proceso en todos los seres humanos. Los mitos platónicos o narraciones metafóricas que emplea Platón para la descripción intuitiva y didáctica de sus tesis esenciales de su filosofía. ¿Sí? Él, como otros autores, utiliza esas claves también. Desentrañarlas es importante, porque a pesar de haber pasado 2000, quizá 2400 años de que escribe él La República, sigue siendo esta analogía muy atractiva para muchas personas. Algo tiene que me dice, me da algo, pero yo no acabo de entender cuál es el mensaje que hay tras de ella. Es justificado porque hay temas que parecen exceder las posibilidades del conocimiento humano y solo se puede presentar de un modo aproximado, intuitivo y metafórico, como pongo aquí la imagen de Matrix. ¿Quién la vio la película? Vale. Los que no la han visto, véanla, la primera, sobre todo. Las demás ya es mucha ciencia ficción, no digo que no están interesantes, pero la primera es la que tiene muchas claves interesantes para el que la vea. Pueden conseguirla y véanla en casa y van a entender ustedes varias cosas que esta obra tiene. Es una manera de presentar esa misma, analogía de una manera más moderna y por un medio moderno como es el cine, a un gran público. Platón también describe cómo estamos constituidos los seres humanos y nos hace un diagrama. Yo aquí les pongo el diagrama de un ovoide, la conciencia del individuo. Él nos habla de que somos un animal que piensa y que tiene una esencia espiritual. Para que vean ustedes que la clasificación que hace Pablo no es el primero. Antes de Pablo ya Platón, y antes de Platón pues todo el Medio Oriente y el Oriente hablaban de esta ordenación. O sea, hay las funciones vegetativas o de supervivencia del animal, las sensibles, relaciones humanas, la defensa, etcétera, la personalidad, y las intelectuales y el origen de las ideas universales. O sea, nosotros somos una combinación de esos elementos. Estamos constituidos generalmente, yo no digo que no seamos, que haya diferencias. Los seres humanos tenemos esta constitución y es muy importante. Pero ¿qué pasa con la parte espiritual o la esencia espiritual? Dado que nuestra personalidad se ubica en esta zona, poco contacto hay de la zona superior, salvo por la inspiración, las ideas, el amor a la belleza, la creatividad, las grandes ideas, la verdad, la justicia, todo aquello que nosotros utilizamos o asumimos que son importantes para nuestra sociedad y para nuestra propia vida. Esto no viene de la personalidad, esto viene por influencia de esa parte profunda que todos poseemos. Y gracias a ella, los seres humanos, digámoslo así, podemos evolucionar en una línea de desarrollo, de autorrealización. ¿Qué es autorrealizarse? Desde un lenguaje, digamos, muy pequeño, es lograr que nuestra conciencia, primero limitada al animal y al humano, sea ¿qué? Una conciencia que abarque ¿qué? Los tres aspectos. Esto es lo que se llamaría autorrealización, el contacto, la creación del puente con la esencia, lo que tratan todas las religiones, aunque algunas tratan de que nos mantengamos solamente a este nivel, porque la mayoría, cuando ustedes y yo nos realizamos, tenemos acceso
a lo verdadero y ya no necesitamos practicar ninguna religión. Esa es la realidad. Los místicos tienen la característica de que se parecen todos, a pesar de que vengan de diferentes tradiciones. El punto aquí es importante. Entonces, ese es el objeto, lograr esta conexión. Bien. Quería yo dejar esto porque después lo vamos a cruzar con información que tenemos más adelante. Aquí les quiero presentar una imagen de Eleusis. No sé si alguien de ustedes ha ido a Grecia, ya ha visitado Eleusis. Eleusis está a 22 o 20 kilómetros de Atenas. Era uno de los grandes centros religiosos de los misterios. Acuérdense, esa parte de la tradición cristiana que tomó de los pueblos paganos muchas de las prácticas. Eleusis fue el centro de los ritos mistéricos de la diosa Deméter y Perséfone. Por 2000 años estuvo abierto el centro. Por lo que se sabe, nuestro personaje, nuestro autor, Platón, Sócrates, que es el maestro de Platón, y una gran cantidad de sabios y científicos y filósofos de su momento tomaron las iniciaciones en este centro, tanto las iniciaciones menores como las mayores, que se celebraban cada año, las menores en un año previo y las mayores en el siguiente, si era digna la persona de poder tomarlas. Lo interesante acá, que dentro de los ritos había un lugar que se llamaba el Plutonium. El Plutonium es una zona, era una gran caverna que ahora queda relativamente poco de ella, donde se escenificaba ritualmente la entrada del ser humano al estado de la ignorancia del ser humano y su salida ¿a qué? A la luz de la verdad. Este símbolo probablemente Platón lo utilizó. Aquí tenemos un diagrama de la caverna. Es un diagrama que, bueno, no tengo muchas artes de dibujo, de pintura, pero más o menos la tienen ustedes en su material, ¿sí? Para explicar más o menos de qué va. Platón nos dice lo siguiente: hay una caverna inmensa y todos los seres humanos se encuentran ¿qué? Sentados y encadenados tras un muro. Ellos nomás pueden ver la pared de enfrente y no se pueden mover porque tienen cadenas en el cuerpo y en las manos y pueden girar muy poco. Ahí han vivido siempre, de ahí nacieron y ahí viven. ¿Qué pasa? Ellos solamente observan unas sombras que aparecen en el fondo de la caverna, producto de unos individuos que pasan por un pasillo iluminados por un fuego que hay entre los individuos y ellos, y los sujetos. O sea, esto ilumina a los sujetos y ellos ven las sombras de estos sujetos que caminan por el pasillo y el eco de las voces de ellos que vibran sobre el fondo. Es obvio que para estas personas, ¿qué son las sombras? La única cosa que hay en su vida, la verdad. Es lo único que piensan que es real. Las sombras en el fondo de la caverna, porque ni siquiera saben que son sombras. Ellos creen que lo que están viendo es la realidad. Y las voces que oyen también son reales. Tanto que discuten entre ellos sobre las teorías para comentar a favor o en contra sobre aquellas sombras que están viendo constantemente en el fondo. El individuo en general se halla viviendo en un mundo de tinieblas, dormidos soñando que estamos despiertos, encadenados en nuestra ignorancia, apegos, miedos, prejuicios y condicionamientos. El apego no son las cadenas. ¿Ustedes y yo creen que somos libres? Ninguno de los que estamos acá. Probablemente hay alguien, lamento si me estoy acusándolo de que no es libre, pero yo no hablo de las cadenas físicas,
Hablo de las cadenas mentales, los prejuicios, los miedos, ¿sí? Los seres que habitan nuestra psique que nos atemorizan, que nos tienen aprisionados, los prejuicios, las inseguridades, todo aquello que nos rodea y que nos causa temor, no está afuera, está ¿dónde? Adentro, en el mundo, en el microcosmos donde yo habito, donde está mi conciencia. Ahí está el problema, no está afuera, está adentro. Y es obvio que eso es lo que nos encadena, no nos permite volar hacia o ascender hacia ese estado superior de conciencia, que es nuestro patrimonio, porque ustedes y yo somos esa esencia, no el traje que es finito y que tarde o temprano, ¿qué? Desaparecerá. La esencia es inmortal, el traje es finito. Pero como estamos tan embelesados en las sombras, y para rematar, nos tienen asombrados a todos por muchos medios y mecanismos, como ya lo sabemos desde la época de los romanos, pan y circo para que la gente que no sea consciente, no vea la realidad, solo vea lo que queremos que vea. Y si ve algo más de la cuenta, trataremos de distraerlo con un partido de fútbol. Los toros ya no, porque ya los han prohibido acá, pero en otros lugares siguen siendo un mecanismo muy fuerte. Todo aquello que nos causa inconsciencia y que va desde distracciones simples, como el exceso de diversión, por ejemplo. Yo no digo que no nos divertamos, pero cuando estamos constantemente buscando la diversión como un escape, estamos queriendo ¿qué? No hay mucha diferencia el que busca obsesivamente divertirse y pasarla bien sin ser muy consciente como el que se droga. Es una ¿qué? Una adicción. Una adicción a no ser consciente, a no ver la realidad, porque le sienta mal, porque le duele, le molesta, no quiere verla, prefiere anestesiarse, ignorar, estar dormido soñando que está despierto, como decía Kaplan. Es nuestra situación, quizá algunos menos que nosotros. Quizá aquí hay varios que están más libres, pero no podemos evitar reconocer que seguimos atemorizados y aprisionados. Una condición así nos habla Platón, los que están en el fondo de la caverna. ¿Y qué es la caverna? ¿Dónde está el infierno? Dicen los hindúes en los Upanishads. ¿El infierno es dónde? Aquí. La mayor parte de las personas pasan su infierno en este plano. No tienen que ir a ningún otro lugar después de morir. Acá lo están ya pasando. Hay uno especial para ciertos sujetos especiales, que bueno, esos son muy particulares, pero la mayoría, que quizá, a lo mejor exagero, pero somos más buenos que malos, ¿sí? Las dosis no las tenemos igual, pues vamos a pasar pasamos aquí la experiencia y después nos dará una limpiadita y bueno, seguiremos. Por lo menos eso nos dice la enseñanza, la gran sabiduría antigua. ¿Y qué es lo prisioneros no obtendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales y transportados en el pasaje? Este es un pasaje directo de la obra de Platón. ¿Por qué? Porque ellos van a pensar que las sombras son ¿qué? La realidad. ¿Cuántos de nosotros no luchamos a veces por quimeras toda nuestra vida? Yo recuerdo muy bien durante los primeros años cuando yo estudiaba que la idea, ahora ya no está eso, pero antes era de que si tenías una carrera, una licenciatura, pues asegurabas un poco tu futuro, ¿no? Yo recuerdo que yo estudié ingeniería química originalmente. Y cuando salí de mi examen profesional, yo me sentí más vacío que cuando entré. Dije, ya era por esto, por lo que yo me había pasado tantos años creyendo que me iba a resolver ese vacío. Después siguió lo mismo, no, ahora necesito un trabajo. Y también volví a buscar trabajo, lo encontré. En aquella época se encontraba muy fácil. Bueno, digamos, no tan fácil, pero mucho mejor que ahora. Y después de trabajar X tiempo, conseguí lo que yo quería económicamente y el vacío seguía creciendo. La pregunta es que yo me hacía, bueno, me habían dicho que para ser feliz hay que tener esto y esto, ya lo tengo y no lo soy. ¿Qué puedo hacer ahora? Al no tener respuestas, porque no las podían dar nadie, porque lo que se había dicho socialmente es que si tú tenías eso, ya la habías hecho, pues entré en una depresión muy fuerte.
tenía yo 24 años. Por supuesto, no estaba yo tan satisfecho. No todas las personas tienen esta crisis así. Yo creo que hay una parte de la población que la tiene y otra parte que ni siquiera la llega a tener conciencia hasta después de cierto tiempo, porque no todos tenemos el mismo grado de madurez interior. Como hay un niño, hay personas como niños, hay personas con trajes jóvenes, pero que son muy viejas interiormente. A veces hay jóvenes que nos impresionan y no tienen que ser gente mayor con experiencia. Hay algo en el joven que tiene, en determinados chicos, que tienen una especie de sabiduría espontánea, natural. Y ustedes dirán, ¿de dónde salió? No, lo trae. Es algo que lo lleva. Obvio, se ha culturalizado, se ha preparado, pero lleva algo espontáneo. Y en cambio hay gente mayor, estamos a veces ya a cierto nivel, y nuestra ignorancia es muy frecuente, ¿no? Parecemos a veces niños, o actuamos como niños, ¿eh? Nos molestamos por tonterías, como en la caverna, ¿no? Pensando en las imágenes, en las sombras, creyendo que son reales, discutimos y peleamos, y descuidamos las cosas más importantes de nuestra vida y de los seres que nos rodean. Perdemos la oportunidad. En una ocasión, aquí está mi socio, el doctor Rey, estando trabajando en Badajoz, en un geriátrico, recordamos que trabajamos con gente con enfermeros y enfermeras y médicos para ayudarlos a tratar, a cómo llevar un poco a las personas que ya estaban pues muy mayores y que estaban enfermas y que no tenían muchas posibilidades de seguir viviendo. Yo recuerdo que estábamos en la sesión y entraron unas personas mayores, porque pues ahí vivían ellos, y se ve que no les dije, no, se metieron, se escabulleron y entraron y no pudimos evitarlo, y nosotros seguimos dando la charla que nos tocaba en esa tarde. Uno de ellos nos dijo que tenía cierto miedo a la muerte y que estaba muy preocupado. Otro nos dijo que no tenía miedo a la muerte, que había vivido muy intensamente, pero que tenía miedo a sufrir antes de morir. Pero el que realmente tanto a Enrique como a mí nos cuestionó fue el que nos dijo: yo no tengo miedo ni a morir ni a sufrir. Yo estoy aterrorizado porque me di cuenta que viví sin sentido. Y ahora que estoy al final, que se me acabó el tiempo, me he dado cuenta. Y ya no tengo tiempo para corregirlo. Quizás sea en ese momento la mayor tristeza que pueda sentir un ser humano. Como dice Ramakrishna, ha vivido en vano. Lo único que nos quedó era decirle un poco, bueno, por lo menos se dio usted cuenta. ¿Sí? Siquiera que se dio cuenta, porque hay quien ni cuenta se da, pasa en blanco y sigue. El alma en su inmadurez está siempre lista a tomar todo tipo de ilusiones, como un niño pequeño que recibe un puñado de dulces. Yo no reconozco que todos tenemos la inmadurez. Y la inmadurez no significa que seamos personas malas o desequilibradas. No. Significa que a veces las sombras nos embelezan y discutimos y agregamos energía por cosas que no son importantes. Ya en la enseñanza, el pequeño libro que yo recomiendo, que se llama A los pies del maestro, de Krishnamurti, libro pequeño pero muy sabio, A los pies del maestro, dice en la primera parte, antes de entrar al libro, el estudiante debe tener discernimiento. ¿Qué significa? Que debe de saber distinguir entre una cosa importante y otra que no lo es. Dice, el que no lo tiene, mejor que ni siga leyendo el libro. Y que no se meta a su trabajo personal, porque va a cometer errores muy graves y se va a afectar mucho. Primero, que lo adquiera. El discernimiento no es simple. A medida que ustedes y yo vamos desarrollándolo, vamos a tener dos cosas importantes. Ustedes pueden haber estado, han decidido venir acá, pero también pudieron haber estado en un concierto.
¿O no es así? Con sus familiares. Entonces ya empieza la decisión a ser más difícil. Si un concierto es música, es bella, mis familiares, yo tengo con ellos relaciones, y acá voy a venir solo y voy a estar en un tema que a lo mejor a ellos no les gusta. Entonces ya empiezo a tener que un poco de inseguridad en mi decisión. Pero algo se impone y dice, tú vas allá. Y vamos. Hemos discernido. Yo no voy a entrar ahorita a discutir si es mejor esto que un concierto. A lo mejor sí. Un concierto es mejor que esto. Pero bueno, lo que quiero decirles es que sin esa capacidad de saber distinguir, estamos perdidos. Y no nomás para cosas como las que yo les pongo de ejemplo, sino para la mayor parte de nuestras decisiones en la vida. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. O voy acá o hago esto. O tomo esto o dejo esto. Siempre tomamos decisiones, cada instante. Es más, el ser humano, no sé cuántas decisiones tomaremos en un día, pero son bastantes. ¿Cómo la estamos tomando? ¿En el fondo de la caverna viendo las sombras? ¿O estamos empezando a reflexionar profundamente? Piénsenlo. Yo sé que no podemos tener toda nuestra conciencia, como llaman el mindfulness, ¿no? Todo el tiempo presente, la conciencia en el aquí y en el ahora. Muy complejo. Requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pero probablemente, si nosotros tenemos una gran parte de nuestra conciencia presente, podremos discernir mucho mejor y cometer menos errores, aunque haya porciones, pues, que nos distraigamos. Nos confundamos de momento. La persona que mantiene la conciencia en el presente, en el ahora, constantemente, vigilante, atenta, por lo general, no solamente reduce la posibilidad de fallos o errores en su vida, sino que es capaz de tomar decisiones y de discernir de una manera más profunda. Y quizá abrir las puertas a la parte esencial de su naturaleza, porque esa parte no vive en el pasado, ni vive en el futuro, vive totalmente en el presente. Para nuestra esencia no hay futuro ni pasado, hay un presente eterno. Y si nosotros tratamos de acercarnos así, podemos tener contacto con eso, sentir su influencia, sentirnos que no somos seres que estamos abandonados en una caverna encadenados, que no estamos solos, que nunca lo hemos estado. Lamentablemente la personalidad, con sus limitaciones y sus temores e inseguridades, nos hace sentir que estamos, ¿qué?, apartados. Otro día tuvimos, Enrique y yo, también un programa de radio con Pedro Riva sobre la soledad. La soledad y el silencio. No sé si los que no lo hayan visto, porque es eso de las 3 o 2:30, está grabado en internet, en www.lucesenlaoscuridad.com. ¿Sí? Ahí aparecen los... O sea, está reciente, fue el sábado, viernes, sábado. ¿Sí? Vale, sí. Lo que quiero decirles es que nadie puede negar que la soledad es presente en nuestras vidas desde el punto de vista de personalidades. La personalidad se siente sola, ¿por qué? Porque si no está relacionada con su estructura completa, esta porción que es finita, que no tiene sostén. ¿Qué es la personalidad? Si ustedes analizan qué es la estructura, lo que se va a acabar, lo que envejece, lo que muere, desde el punto de vista psicológico es un complejo, dicen varios autores. Un complejo de pensamientos, emociones, deseos que están girando, ¿sí?, constantemente, y que de alguna manera hay una sensación de que yo soy eso. El yo está acá, no acá. Pero hay un reflejo hacia esta parte y tenemos la sensación de que yo soy esto, el que se ve en un espejo, el que se refleja, el que observa, el que ve. Es todo lo contrario. Lo que observa, ve a través de nosotros es esta esencia. Pero dada mi identificación con el traje físico y con los sentidos, asumo que soy esto. Ese estado de atención permanente y de vigilancia me va desencadenando de esas sombras de ignorancia, de creer que yo soy el traje físico
que yo soy mis emociones y que soy mi mente. Es obvio que eso que está dentro de mí, esa esencia eterna, utiliza todos estos elementos para obtener experiencias. Vivimos a través de las experiencias. El alma se alimenta de las experiencias. Esos son nuestros sueños en las noches, digiriendo experiencias. Evolucionamos así. ¿Es necesaria la personalidad? Sí es necesaria. Un traje físico sí lo necesitamos, pero lo necesitamos equilibrado, armónico, y no pensando que es solamente una parte y es en donde la soledad se instala en nuestras vidas. ¿Nunca han sentido soledad aparte de estar acompañados? Es la peor soledad de todas. Están rodeados de seres que los aman y los quieren y ustedes se siguen sintiendo solos. Se deberían preguntar por qué. Si eso no se resuelve con acompañamientos, ni con parejas, hay quien cambia de parejas como cambiar de ropa, ¿no? Porque supone que una le va a resolver y si no la otra, y si no la otra, y si no la otra, y al final se da cuenta que el tema no está afuera, ni es ella, sino que es uno que tiene algo que no puede acabarse de llenar, que hay algo en nosotros que no se llena con cambios exteriores, ni con personas, ni con objetos, ni con dinero, ni con comida. Es algo que requiere otro tipo de alimento. Es un cuestionamiento para que empecemos a atender de que primero hay que resolver lo que está dentro para que el mundo exterior se convierta, si así lo podemos ver, verdaderamente en un lugar donde yo me desarrolle y ayude a otros a desarrollarse. Obvio, nuestro proceso de desarrollo desde pequeños, pasando por las etapas de la etapa fetal, la del niño, la del bebé, la del niño, el adolescente y el adulto, llega un momento en que pareciera que podemos seguir a nuestra integración y de ahí a la autorrealización. Pero hay un bloqueo. ¿Un bloqueo por qué? Por toda esa cantidad de sombras que tenemos en el fondo de la caverna. Se imponen, nos atemorizan y preferimos envejecer y morir. Entonces el sentido, esa sensación de que algo no se dio, de que algo no se produjo porque no sabemos por qué, a pesar de que dijimos, bueno, fuimos buenas personas, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no tengo? Porque tengo esa sensación de falta de algo. No en todo se da, ¿eh? Tiene que haber cierta madurez. Tiene que haber algo en nosotros que clame por dentro. No es suficiente con lo que has hecho. La mente está llena de muchas falsas voces, por supuesto, que sugestionan al buscador para que escuche lo que nos ofrece el mundo. Acostumbrados pasivamente a recibirlo todo el exterior, nos atendemos solo a la opinión reinante. No tenemos opinión. Lo que vale es la opinión de los demás. ¿Qué piensan los demás? Y yo la sigo. La sigo como cuando el que lleva a sus animales, ¿qué? Les toca aquel cencerro. Y ustedes hacen ve. ¿Creen que no nos pasa eso? ¿Creen que no ocurre estando en la caverna, en el fondo, en la oscuridad? Es lo que se hace constantemente. Mucho de lo que nosotros decidimos ya está decidido. Ya está planeado para que nosotros tomemos decisiones. Decisiones entre comillas. Compremos lo que quieren que se compre. Etcétera, etcétera. Porque no reflexionamos por nosotros. Asumimos que es mejor confiar en que otro tome la decisión y si se equivoca yo le echo la culpa, total, no fui yo. Y ahí empieza eso desde casa, desde que no empezamos a pensar por nosotros. Asumimos que otro tomara las riendas de nuestro destino. No es así. Y es una de las peores cosas que podemos hacer, que otro haga lo que yo tengo que hacer. Jamás voy a lograr hacer lo que va a hacer él, lo que yo tengo que hacer, por más que me ame. No puedo poner en manos de nadie mi destino. Pero a veces por miedos e inseguridades lo hacemos. Nos moriríamos de hambre, Enrique y yo, si no hubiera eso, por supuesto. El mundo artificial de realidades que ni siquiera conocemos por sí mismas. ¿Somos qué? Manejados por hilos. Es obvio.
A veces necesitamos primero ser conscientes de que nos están manejando, pero la mayoría no se da cuenta. A veces tenemos algún reflejo, esto no me parece que es correcto, parece que está un poco, no me parece natural, aquí hay algo raro, pero pronto volvemos al ensueño, a meternos a esa caverna, a esa oscuridad, a sopesar a las sombras, que es más fácil y lo cómodo, no me exige mucho, y hasta ahí, ¿para qué me esfuerzo? Presos del condicionamiento, eventualmente de la intoxicación mental, estamos doblemente encadenados. Primero porque somos víctimas, segundo porque ignoramos aquello de lo que somos víctimas. No nos damos cuenta que somos víctimas de lo que nos rodea. Porque no ejercemos nuestra propia reflexión, porque no cuestionamos las sombras, porque nos conformamos con seguir encadenados, que es cómodo, no exige mucho, como acuérdense el famoso plato de lentejas. Tú te lo tomas calientito, pero no pienses, no cuestiones, obedece y consume la basura que te damos. Esa es la historia del pasado y la historia del presente. A veces estamos en la caverna en el fondo, a veces salimos un poco, pero no acabamos de salir. La mayor parte de nosotros no acabamos de salir, por la razón que fuera. Más esclavo aún que el esclavo es el esclavo que se siente que libre. Creemos que somos libres porque caminamos en la calle y hacemos lo que queremos. Eso no es ser libre. Eso es hacer el juego. Un juego que pocos se dan cuenta que estamos haciendo. Grados de conocimiento, dice Platón en la imagen de la caverna. La primera es la ilusión. Le llamaba aicaisia. La ilusión está en el fondo de la caverna, encadenados, viendo las sombras. Después viene la creencia, o pistis. La creencia es un tema complejo y discutible. Pero por supuesto, un poquito mejor que la ilusión si quieren verlo. Después está la razón discursiva. De la razón viene la razón intuitiva. Y así progresivamente la inteligencia va de lo ilusorio a lo más real, de lo más oscuro a lo más luminoso, el bien. Vamos pasando por diferentes grados de conocimiento. Recuerden, ilusión, creencia, razonamiento discursivo, razonamiento intuitivo. Esos elementos están en nosotros y ustedes los pueden observar. En la caverna. ¿Dónde está la ilusión? Aquí. La creencia. Uno de estos, cualquiera de nosotros, hizo un gran esfuerzo y rompió las cadenas. Se levantó y observó del otro lado. Lo primero que ocurrió es que la luz, ¿qué le pasó? Lo cegó, como cuando entramos al cine, estamos en el cine y salimos, la luz nos molesta. Lo cegó, ¿qué? Ver qué, la luz tan intensa, verla, una verdad mayor que esta. ¿Cuántos de nosotros no nos ha sorprendido cuando nos enteramos de algo que por años habíamos creído que eran así y de repente nos damos cuenta que no es así? Nos puede cegar, no podemos incluso creerlo, no puede ser. Esa es el deslumbre, es tan fuerte ese descubrimiento que es demasiado, no, prefiero seguir otra vez que... Hay quien sigue, no, es demasiado, me vuelvo a sentar, me pongo las cadenas y sigo ahí creyendo que es mejor así. No quiero ver lo que hay allá. ¿Cuánta gente no quiere abrir una obra, no quiere escuchar una conferencia de crecimiento personal o de alguna persona con ciertas características porque no quiere qué? Cambiar. Tiene temor. Alega lo que sea, alega que le van a llenar la mente, que le van a engañar, que va a estar todo el tiempo cuestionándose. Prefiere la vida plácida, como en Matrix, el tipo ese que se regresa,
en la película porque quería saborear su filete. No soportaba la realidad. Creía otra vez que autoengañarse. Nuestra naturaleza lo permite. Aunque nunca será igual, porque ustedes siempre sabrán que lo que están haciendo es una ¿qué? Ilusión. Si se atreven a irse hacia atrás, a volver a la forma de vida que han vivido, a pesar de que ya saben ahora algo más, nunca van a saborearlo igual que como cuando éramos ignorantes. La ignorancia tiene sus premios, por supuesto. Pero después de que hemos visto algo de la luz de la verdad, no podemos ser otra vez. No podemos ser los mismos que antes fuimos, cuando no entendíamos nada de eso, cuando nos conformábamos con las sombras. Ahora hay algo que está carcomiéndome, a pesar de que me haya vuelto a sentar, me haya puesto las cadenas voluntariamente y esté ahí con todos. Pero nuestro héroe hace un gran esfuerzo y se empieza a acostumbrar y descubre que las sombras estaban proyectadas por sujetos y niños y personas que caminaban por un pasillo. Y él se llena de asombro al descubrir que las sombras no son la verdad, no son lo que ellos creían, sino que estos sujetos proyectados, porque él hace un camino de ascenso muy difícil, y ve lo que produce las sombras. No solamente a los sujetos que las producen, sino la fuerza que las produce. Y empieza a usar sus poderes de razón, de raciocinio, de reflexión. Esta es la etapa del uso de la mente reflexiva, que piensa por sí mismo la persona, que se cuestiona, que duda, que ya no hace, que entiende, escucha la opinión de los demás, pero que la pone en cuestionamiento y duda, y no por llevar la contraria, sino porque él se da cuenta de que él tiene que encontrar para él la verdad, su verdad, no la que otros quieran imponerle ni sujetarle, por mucho amor que tengan por nosotros. Uno de los grandes elementos que a veces enfrentamos es las imágenes paternas de los padres, que son muy poderosas y que influyen mucho en nosotros para que nosotros sigamos una línea. No podemos evitarlo. Hemos sido educados y la influencia de ellos es muy poderosa, ¿o no es así? Introyectamos a nuestros padres. Y son buenos, o son nuestros padres. Y no importa que hayan hecho lo que hayan hecho, los tenemos que amar y respetar a pesar de lo que sea. Pero hay poderosas fuerzas que tratan de llevarnos hacia ¿qué? Hacia una línea que no es la nuestra. Y nosotros por amor a veces claudicamos. Claudicamos al grado que se nos van los años tratando de hacer eso que no es nuestro proyecto, sino por amor lo estamos haciendo. Y cuando despertamos, porque nunca hemos amado ese proyecto, lo hacíamos por nuestros padres, ya se fueron. Y ahora me doy cuenta que el tiempo se me fue. Y hay una amarga experiencia. Es importante que nos demos cuenta qué es la tarea que tengo que hacer en mi vida. Nunca es tarde. Incluso para ese hombre que comentábamos que estuvo a punto de irse, que ya estaba a punto de irse, por lo menos como le dijimos, bueno, pues por lo menos se dio cuenta. Nosotros creo que tenemos tiempo, bueno, se supone, nunca se sabe cuándo, pero se supone. Él hace un esfuerzo y observa. Y se da cuenta de lo importante de su descubrimiento. Pero no se conforma y sigue haciendo un ascenso y sale de la caverna. ¿Y qué ocurre cuando sale de la caverna? Es de noche y ve el firmamento. Y en el amanecer descubre que este fuego es muy pequeño comparado con el fuego de la verdad, de lo eterno, de lo real. Y ahí es donde el individuo se da cuenta de su realidad, descubre la verdad. No la verdad razonada, sino la verdad del corazón, la eterna, ese principio que mueve este mundo. Él se llena de regocijo, ha descubierto, ha realizado lo que todo ser humano tiene que realizar, tarde o temprano. Aunque ustedes digan, creen que nos va a dar tiempo. Yo no quiero meterme al tema de la reencarnación, pero en una vida no da tiempo.
Descubre eso y ¿qué hace? Dice, no solamente es para mí, la tengo que ¿qué? Compartir. Y desciende nuevamente con mucho esfuerzo para compartir la buena nueva con sus compañeros encadenados. Y normalmente, ¿qué pasa? Loco, chiflado. Ahora ya no lo llevamos al cadalso ni lo quemamos vivo como a Giordano Bruno, porque ya no hay manera de... Bueno, podemos mandar a hacerle algo si es demasiado fuerte su mensaje, si está generando demasiado bullicio, lo podemos desaparecer. Eso puede que sí se utilice en algunos países, ¿no? Porque no nos conviene que nos venga a despertar a la ¿qué? A la masa, que están contentos encadenados viendo sombras. A esos sujetos los eliminamos. Y si no, los acusamos de cualquier cosa, les inventamos algo y los depreciamos ante la imagen del público. Ya no tienen tanto poder. Aunque un sujeto que ha visto la verdad, la ha vivido y la tiene, no importa que lo calumnien, ni el que lo acuse. Él va a llegar al corazón de todos, por más que le pongamos obstáculos. A pesar de que lo llevemos a la muerte, su enseñanza, como de Sócrates, y esto es uno de los grandes hechos, Sócrates fue acusado de ¿qué? De ser ¿qué? Que contaminara a la juventud ateniense. Miren qué acusación le tiraron, para que vean que ahora no es nada nuevo, no es nuevo eso, ¿no? Contaminar a la mente de la juventud ateniense, y que por eso lo llevaban a ¿qué? A que tomara cicuta. O sea, si se desnegaba, como a Galileo, lo exoneraba, pero si no, lo obligaba. El problema de Galileo es que nos falló, le dio miedo a la mera hora al cadalso y la quemadita. Pero Sócrates, ¿qué hizo? Sócrates, dice el pasaje, ¿no? Su daimón. Sócrates tenía un daimón, no un demonio. ¿Qué es un daimón? Podemos llamarle un ángel de la guarda o una cosa así. Un ser de ese calibre tenía algo desarrollado internamente. Eso viene en la literatura platónica, para que vean. Y ahí los filósofos como que no quieren verlo porque no saben cómo explicar eso del daimón. Acuérdense que el oráculo de Delfos dijo que el hombre más sabio de su época era ¿quién? Sócrates. O sea, tenía un ser, y eso, algo de las cosas importantes que se llega a tener cuando hacemos esa conexión. Jamás estaremos solos. Algo en nosotros nos guía, nos inspira, nos acompaña. En los momentos difíciles nos motiva. No te des por vencido, no te tire, sigue adelante. Es una voz interior, es algo que no se puede decir, se tiene que sentir. Y esa parte le dijo, tú sigue adelante, no puedes traicionar tus ideas, has luchado por ellas toda la vida, tienes que ¿qué? Defenderlas. Y entonces tomó la cicuta. Como Giordano Bruno tampoco se desnegó y lo quemaron. Y como muchos otros que fueron quemados o ejecutados porque defendieron sus ideas. ¿Qué pasaría si Sócrates hubiera aceptado la cicuta? Probablemente la fuerza de su enseñanza no hubiera ¿qué? Llegado a nosotros como llegó. Ni hubiera influido tanto en Occidente. Los padres de la conciencia occidental o de la filosofía occidental son los griegos, a pesar que ahora tengan muy mala prensa, ¿no? Lamentablemente, económicamente, ¿no? Entonces, este gran maestro nos enseña que para salir de la ignorancia hacia la luz hay una serie de procesos y de etapas. La ilusión, la creencia, la reflexión básica, la reflexión intuitiva cuando salimos ya de la caverna y vemos el sol de la verdad. Largo y penoso es el camino que tienes ante ti. Y si se le forzara a mirar la luz, y aquí ya me estoy quedando un poco misma, no le dolerían los ojos y tratarían de eludirla, por supuesto. Un solo pensamiento sobre el pasado que has dejado atrás de ti te arrastrará hacia abajo y tendrás que empezar a subir nuevamente. Este pasaje está sacado de La Voz del Silencio.
¿Qué quiere decir? Un solo pensamiento. ¿Se acuerdan cuando el tema de la mujer de Lot? Cuando destruyen Sodoma y Gomorra. Lot escapa con su familia y le dice el ángel, no más que no voltee nadie de saber lo que va a pasar en la ciudad. Pero la mujer de Lot dice, ay, 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 la curiosidad. Y volteó y se convirtió en ¿qué? Es un simbolismo, ¿sí? En la Guerra de las Galaxias, creo que en la tercera versión, en la de cuando es niño todavía el malo de la guerra, ¿se acuerdan? Que va a dejar a su madre, le dice su maestro, ven hacia nosotros y no voltees a ver hacia atrás. ¿Qué significa eso? Castaneda lo dice también en El vuelo del águila. Te tienes que llevar 3 años, le dice don Juan a Castaneda, 3 años para que resuelvas todas tus puertas que has dejado pendientes de tu vida y después olvídate todo del pasado. En muchas grandes enseñanzas está ese tema. Mirar hacia atrás significa ¿qué? Añorar, querer volver, como en la película de Matrix, a meterte otra vez dentro de Matrix porque añoras el sabor, la vida que llevabas. Para un sujeto así, aún la madurez no es suficiente. Por eso a veces luchamos entre nuestro desarrollo verdadero, nuestra verdadera tarea y las atracciones que sentimos todavía hacia volver a hacer lo que hacíamos y pasarla como la pasamos. Mientras eso exista, es mejor que lo resolvamos. Hay que cerrar esas puertas, que son puertas que se abrieron y que están abiertas y estamos perdiendo energía con ellas. Son situaciones inconclusas que no hemos resuelto y que hay que resolver. Mirar atrás significa añorar. Debemos estar centrados, firmes hacia lo que queremos. Si a la fuerza se lo arrastra por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufrirá acaso y se irritará? Por supuesto. No va a ser fácil la subida en la caverna. Nos va a producir ansiedad, muchas veces dolor, muchas veces dice, ay, ya no quiero saber de esto, me quiero regresar a como yo estaba porque ya esto no es para mí. Como me decía una vez un amigo, no, la siguiente encarnación, yo ahorita sí voy, ahí no tengo problema. Bueno, pues mira, no podemos decirle esto a nadie. Cada quien tiene derecho a dirigir su vida. El buscador ha de recuperar el estado infantil que perdió antes del primer sonido puede alcanzar su oído. Sé limpio de corazón antes de emprender el viaje. Sé limpio de corazón. Es un viaje con muchas peripecias, dificultades. Vamos a encontrar muchas tentaciones. Vamos a ser cuestionados, vamos a ser tentados y probados. ¿Quién nos va a probar? ¿Alguien afuera? No, dentro de nosotros, nuestro propio ser interior dirá, con que quieres iniciar la ascensión. Bien, vamos a ver si es cierto. Y nos va a poner nuestras primeras pruebas. Por supuesto, no nos las va a poner por el lado en que somos fuertes. Van a ser ¿por dónde? Por donde cojeamos. Por ahí van a llegar. Decían algunas escuelas de desarrollo interior, hablaban de las 3 pruebas más fuertes, las primeras, las más simples. Imagínense las más simples: poder, sexo y dinero. Si no caes por una, caes por otra. Y si no, por otra. Y por supuesto, si éramos capaces de sobreponernos, vendrían otras de otro calibre, pero la puerta se empezaría a abrir. Nadie que desee desarrollarse verdaderamente puede hacerlo sin haber hecho un pago. La naturaleza nos pide un pago. ¿Y el pago es qué? Disciplina, purificación, equilibrarnos, desapegarnos y compartir con los que nos rodean lo que vayamos descubriendo. Esa es la exigencia. Y a veces eso cuesta mucho. A veces tenemos que cambiar de amigos, de ambiente, porque lo que hacíamos ya no nos llena, ya nos empieza a ser vacío, sin sentido. Entonces empezamos a dirigir nuestros intereses hacia otra cosa y nos sentimos solos, y nos sentimos mal, y creemos que esto ha sido una mala decisión, empezamos a dudar. Entonces esos cuestionamientos son los que están probando al estudiante qué fuerza tiene para mantenerse y seguir adelante a pesar del peso
de estas experiencias. A veces son largas, duran 14 años. Y te desesperas, porque crees que no van a acabar nunca. Pero eso de volver a ser niño es muy interesante. El Maestro Jesús lo dice. El recuperar el estado infantil que perdió. No estamos hablando de inmadurez ni de infantilidad. Estamos hablando de ¿qué? Espontaneidad, autenticidad. Ser nosotros verdaderamente. Y no la cantidad de marañas que hemos puesto para protegernos de los demás porque sentimos que nos atacan. Cuando el peligro no está afuera, está dentro. Todo lo proyectamos. E incluso nuestros fantasmas y sombras están fuera de nosotros porque las estamos proyectando. Aprender a discernir lo verdadero de lo falso, ya lo hemos dicho. Aprender a distinguir la sabiduría de la cabeza de la sabiduría del corazón. ¿Cuáles son esas sabidurías? ¿Cuál es la sabiduría de la cabeza? Bueno, ahora vivimos en una etapa de que hay un montón de sabiduría de la cabeza, ¿no? Hipótesis y investigaciones científicas en todos los ramos, ¿sí? Inmensa cantidad de información. Estamos bombardeados constantemente por información. A veces nos llenamos demasiado y estamos, ¿qué? Dudando y escépticos de todo. ¿Cuál es la sabiduría del corazón? La que toca nuestro corazón, la que nos empieza a despertar, la que nos llega y que no es mucha, pero es lo suficiente para que yo empiece a ver a través de los velos la realidad. No se necesita ser un erudito para trascender y realizarse. Se necesita tener ciertos conocimientos básicos, obvio que sí, pero en forma equilibrada. Ten paciencia y perseverancia como aquel que no tiene ningún fracaso, no teme ningún fracaso ni busca triunfo alguno. Para llegar a la realización debe uno conseguir el conocimiento de sí mismo y este es hijo de las buenas obras. Aquí toco el tema más importante, creo, de la enseñanza de los antiguos griegos. Acuérdense lo que decía el templo de Delfos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Ese es el primer escalón. Si yo me conozco, entenderé cómo está mi estructura, por lo menos lo suficiente para empezar a ¿qué? A hacer cambios, a modificar cosas que no puedo seguir teniendo. Si yo tengo un carácter agresivo y sé que está, bueno, primero no sé que daña, pero después con el tiempo me doy cuenta que daño, no puedo seguir manteniendo ese carácter así, porque estoy lastimando a mucha gente y a mí me está lastimando. Como decía el Dante en la Divina Comedia, que vimos en el taller pasado, el problema no es cometer errores o fallos o pecados, él habla de pecados, sino es saber que lo estamos haciendo y no hacer nada para corregirlos. Eso sí es un verdadero pecado. Ustedes saben que todos tenemos fallos, ¿o sí? No me digan que no se dan cuenta. ¿Qué estamos haciendo para corregirlos? Si ya lo vemos, sabemos que si lo repetimos vamos a dañar a nuestros seres queridos o a las personas con las que estamos unidos, o en el trabajo. Deberíamos cuestionarnos. El ascenso hacia la verdad cuesta. El pago es el más grande que hay que hacer en la vida. Por eso decía el Buda, es más fácil triunfar en 100 batallas que realizarse como ser humano. Cuesta. El esfuerzo es muy grande. Aún habiendo llegado a la cima del esfuerzo personal, no se permite quedarse en la quietud de los conocimientos adquiridos o la felicidad de las verdades encontradas. A pesar de la salida de la caverna, muchos de nosotros desearemos, espero que así estemos todos, volver ¿para qué? Para ayudar a aquellos que están todavía en la oscuridad. Abajo otros tantos viven aún en ignorancia y la mentira. Obvio, tenemos que fortalecernos, ser equilibrados, lo suficiente y tener mucho valor para poder ¿qué? Volver. Volver no significa que ustedes tengan que convertirse en héroes. Volver significa que ustedes sean ¿qué? Firmes en sus principios, que sean coherentes, íntegros en su familia, que es donde hay que empezar. A veces andamos hablando en la calle haciendo miles de cosas y en casa estamos totalmente diferentes. Hay un desequilibrio. Tenemos que empezar por lo más sencillo, lo más simple, en casa. Resolver heridas que están ahí
ser coherente, pedir perdón si es necesario, perdonar si tenemos que hacerlo, ponernos en paz con ellos y después salir a la calle, si es así, y hacerlo con los demás. Eso es volver a la caverna. Eso es ayudar a otros, si nos los pide, a que rompa sus cadenas. No puedo ir tampoco de misionero por todos lados. Mi simple ejemplo de ser una persona íntegra y coherente ayudará a otros a preguntarse por qué hay alguien así, y eso ayudará a que ellos también se interesen por ser como soy yo. No tenemos que dar grandes discursos, ni ser oradores. Eso se lo dejamos a los que lo puedan hacer. Nosotros con nuestro ejemplo nos convertimos en ¿qué? En la verdad que profesamos. Es lo que se busca. Descendemos de nuevo entre las burlas, sarcasmos e incluso amenazas. Es una época difícil. Sabemos que hay poderes que no quieren que la gente que despierte. Ya se asume que la crisis, la culpa, la pagamos todos, aunque los culpables sean unos cuantos. Y no quieren que nadie cambie ese juego. Por eso a Islandia, nadie habla de Islandia, ¿se han fijado? ¿No se han dado cuenta? En Islandia los islandeses metieron a la cárcel a los banqueros y agarraron al presidente y lo están juzgando. Y ya se recuperaron, no pagaron la deuda y ya se están recuperando. Pero nadie habla de ellos, ¿por qué? Ese ejemplo cunde, mejor cállense la boca. Y aquí mientras vivimos todo lo contrario a lo que profesábamos, a aquello que nos enseñaron, la verdad, la justicia, ¿no es así? Nuestros líderes no se distinguen por ser justos ni honrados. Y no hablo nomás de España, hablo también de otras partes del mundo. En todas partes cunde esto. Es como una enfermedad de la época. Algo está desequilibrado. Algo nos hace que nos lleve por ambición a querer tener mucho, a pesar del costo de la pobreza de la mayoría. Es una ambición desmedida. Y eso nos va a pasar una cuenta muy fuerte a todos, lamentablemente, a todos. Fija la mirada de tu alma en la estrella cuyo rayo eres tú. Aquello que en ti vivirá siempre. Aquello que en ti conoce porque es conocimiento. Es el hombre que fue, es y será. Y para quien jamás sonará la hora. Nuestra pequeña estructura es simplemente el recipiente de algo maravilloso. Ese instrumento es relativo. Tiene una función en esta vida. Ustedes y yo la tenemos. Lo importante es que esta esencia se manifieste. Que no haya obstáculos. Que no haya esas sombras que le impiden estar con nosotros, convivir cada día con nosotros, presentarse constantemente con la verdad, o por lo menos intentarlo. Cambiaríamos esta sociedad si este puño de personas presentes en esta charla hiciéramos un esfuerzo así. Sería diferente. Daríamos esperanza a mucha gente con nuestro ejemplo, no con las palabras, con el ejemplo, con la práctica, con la honestidad, con el juicio, con las actitudes de cada día. Difícil, sí, insisto, el desarrollo interior exige un gran pago y la mayoría a veces no lo quiere hacer porque es a costa de la personalidad, de sus gustos, de sus intereses, de sus miedos, y a veces se acostumbra y dice, bueno, pues si vivo con miedos, ya la llevo. Una paciente mía me decía, y cuando yo esté bien, ¿qué voy a hacer? Yo nomás la veía, digo, madre mía, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué le puedes decir a alguien que te diga eso? No es un camino fácil. Platón lo pintó difícil, salir de la caverna. Pero quizás sea la única razón para la que hemos venido. Y si no salir totalmente, por lo menos ¿qué? Intentarlo. Aunque nos deslumbre el fuego de la razón, por lo menos salir de esas sombras de la ignorancia. Ya será un paso importante y muchas oportunidades tendremos después de salir de la caverna. No es la primera ni la última vez que hemos venido a tratar de salir. Ojalá ustedes y yo podamos hacerlo en esta o en las siguientes oportunidades, porque el tiempo para la esencia es infinito. Muchas gracias.
Bueno, estoy acabando al cuarto para que no me digan que no. Sí, señor. ¿Por qué mensuran 14 años? ¿Por qué qué? Es que, mire, hay una persona que conocemos, mi socio y yo, que ha pasado por... Normalmente se hablan en las antiguas escuelas iniciáticas que las pruebas tardan de 3 a 7 años. Pero no hay límite. Como dicen en México, según el sapo, la pedrada. Si el sapo es muy grande, pues va a costar. Y en lugar de ser 7, le va a costar 14, porque es duro. Entonces, eso depende de cada alma y de la estructura del alma. Pero normalmente el tiempo, en términos generales, son 7 años. Hay quien pasa a 14. Pero bueno, son los casos excepcionales. Por eso se lo decía. ¿Alguna otra? Sí. La sabiduría del corazón está relacionada a los sentimientos, a las emociones. Ah, qué bueno que compras eso, sí. El Buda, cuando empezó en su deambular de enseñanza, él habló que había 2 sabidurías. La de la mente, que solamente nos llena de información, no digo que no sea práctica en algún momento, pero que realmente no tiene lo suficiente para transformarnos. Nomás nos llena de... Es como un erudito. Tú has visto un erudito lleno de información, pero es capaz de cometer una villanía sin tocarse el corazón. Es más, los peores son los que saben mucho. En cambio, la sabiduría del corazón es el conocimiento que te transforma, que te hace cuestionarte la vida que llevas. Puedo ponerte ejemplos, ¿no? Si tú lees un pasaje del Bhagavad Gita o de alguno de los evangelios de Pablo, en algún pasaje que te inspira y que haces que algo vibra en ti, tú estás tocando esa sabiduría del corazón. No tiene que ver con los sentimientos, aunque de alguna manera está ligado porque te hace sentir, te hace vibrar. Muy diferente a la sabiduría de la mente, que es solamente información que sirve para hacer cosas en el mundo práctico, que es necesaria para ciertas cosas, no lo niego, pero que no nos hace ningún provecho en nuestro camino de desarrollo interior. Nos da cierta información. Yo puedo llegar, no vamos a negar que hay conocimientos que nos dicen, bueno, si quieres, la tecnología que tenemos pues nos ayuda mucho, nos puede permitir vivir mejor, vivir un poco más de tiempo, pero ¿cuánto nos ayuda a ser mejores? ¿Cuánto nos ayuda a transformarnos, a conocernos, a saber de quién es Isaac verdaderamente y no la máscara que está viéndolos a ustedes? Esa sabiduría es la del corazón. Sí, en ese sentido era mi pregunta. Por ejemplo, cuando uno se encuentra entre 2 disyuntivas, tomar una decisión, la mente te dice una cosa y el corazón te dice la otra. ¿Cuál tendríamos que seguir? Mira, todo depende. Yo iría a las 2. Primero escucho a las 2. No está peleada la mente. Yo no voy a pelearme con la mente, la tengo. Y la del corazón. Yo generalmente sigo al corazón y excepcionalmente a la mente. Pero ese es mi estilo. Bajo las condiciones en las que vivo y en las que me muevo. Y no quiero decir que así sea general. El corazón, si tú das oportunidad, te habla. Si tú dejas que la vida fluya, sin que quieras imponer un razonamiento de tu personalidad que bloquea y te impide recibir ayuda, puedes encontrar la respuesta que quieres. O sea, se llama fluir con la vida. No digo que no tomes acciones y no hagas cosas, pero estás atento a los vaivenes de la vida, a los movimientos de ella, a las condiciones que se acercan. Te voy a poner un ejemplo. Tú decides que quieres hacer un cambio de residencia, que quieres ir a otra ciudad o a otro lugar de la ciudad a vivir.
y te pones a buscar insistentemente en una zona que a ti te gusta. ¿Mm? Te gusta porque tiene las comodidades, etcétera, etcétera, y estás ahí insistiendo, y bueno, lo que hay algo, pero es sumamente caro y cuesta hacer el esfuerzo, pero tú quieres encontrar una solución y empiezas a forzar porque buscas dinero para conseguir irte a vivir ahí. En cambio, de repente alguien te llega y te ofrece un piso en un lugar cerca del campo, no tan lujoso ni tan práctico en lo que te rodea, pero con otras cosas más naturales, más agradables, y casi te lo ofrece diciéndote, úsalo tú, yo no quiero rentárselo a nadie más o no quiero vendérselo a nadie. Y en cambio el otro te está costando y estás insistiendo y no se dan las condiciones. Es un ejemplo simple, pero puede ayudarte a entender que te está diciendo la vida, mira, esto es lo que quieres, pero esto es lo que yo quiero para ti. Atento. A veces cuando no vemos este tipo de posibilidades, y todos las tenemos, es porque la personalidad se empecina en una posibilidad. Yo les diría que se abran un poco más y se den cuenta que la vida me está diciendo cosas y yo lo que debo hacer es solamente poner un poco la atención en ello. Es cuando el corazón nos está hablando, por decir algo. Era un símil más o menos, ¿no? Especialmente con la situación que estamos pasando. Por ejemplo, en España, de la sí. crisis y todo eso. Si yo proyecto mi vida en otro país con unas condiciones de calidad de vida mucho mejores que las de aquí y las tengo abiertas. Y las oportunidades llegan. Pero el estar aquí, digamos, emocionalmente, estoy más Arraigado. arreglado. Entonces, yo te aseguro que tú debes poner todo en la mesa y analizar las dos, pero decir, yo hago un esfuerzo por buscar en otro lugar algo, pero analizo también lo que aquí. ¿Qué es lo que más vale para ti? ¿Qué es lo que más te hace crecer? ¿Las comodidades o los seres que te rodean? ¿O los compromisos que tienes? O sea, eso es importante. No nos vayamos solamente por lo práctico. Seamos capaces de analizarlo. Y para cada sujeto es diferente en un momento dado, según sus circunstancias, ¿sí? Por eso no podemos meter a todos en el mismo modelo. Pero es importante que escuchemos esa parte de nosotros y que veamos. A veces la vida me dice, es por acá, y yo estoy empecinado y por acá. ¿Qué es por acá? Y a veces es una forma, la vida tiene un lenguaje, me bloquea. Constantemente me dice, no. Y por acá está fácil. Eso es una manera de verlo. Vean ustedes. Ese ejemplo se puede encontrar. Si estoy atento, observaré dónde fluye y dónde se bloquea. Y donde fluye hay que buscar. Donde se bloquea, déjenlo temporalmente. No digo que sea una opción que la rechacen, pero ahorita lo que va es esto. Eso es una manera de poder escuchar a esa vida interior. Para ti. O para todos. Tú al principio has dicho que teníamos que discernir. O sea, yo creo que esto es el discernimiento. Sí. Discernir. A veces el discernimiento puede ser muy materialista. Por eso hay que ir refinándolo. Discernir es la antesala de la intuición. Se intuye con el corazón, no con la cabeza. La intuición es un mecanismo no mental. Es algo que yo siento que debe ser. Y eso nos tendríamos que abrir, pero tendríamos que cultivarlo, porque uno se puede equivocar si no está cultivada la intuición. El primer escalón es el discernimiento. Discernir. Profundizar en los estudios que hagamos. Tratar de encontrar los significados que están tras las ideas. No tragarnos lo que nos dan porque hay que tragárselo, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí el autor? ¿Qué está queriendo compartir conmigo a pesar de que me cuesta trabajo? Y buscarle el fondo. Entonces se empieza a despertar eso que está en nosotros, que llamamos intuición. Nos ayuda mucho. Es la herramienta más poderosa que tenemos, pero que poco se atiende. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo. Y lo práctico es la mente, ¿no? Junta las cantidades, dice esto sí, me decido por esto, punto. No digo que a veces no se acierte. ¿Isaac, hay alguna técnica? Sí. Si en la siguiente sesión con tiempo se las puede atraer. Sí, perdone. Sí, yo por dos el concepto alma humana
ocurrió todo el rato, y unos parámetros muy raros. Ah. Digo yo, ¿cómo lo englobamos eso en el A ver, ser humano? te lo voy a decir rápidamente por el tiempo, ¿sí? Este es el modelo de la conciencia, ¿sí? Ya les dije que hay una parte animal que no la podemos quitar, ¿no? Que es el cuerpo físico. Está por acá, la parte, están los instintos por acá, vamos a ponerle alguna forma, ¿no? La parte instintiva, pasional, etcétera. Hay un campo que le llamamos el campo energético, y aquí está la mente. Hay una mente concreta, que es la que usamos prácticamente para todas las cosas en el diario vivir. Ella está muy ligada al animal. Esto es lo que llamaríamos la personalidad, ¿sí? Esta parte. Hay una mente, uy, estos marcadores, si me toca suerte los puedo tener bien. Hay una mente que le llamamos una mente superior. Esta es la mente reflexiva profunda, la que habla Platón. La mente intuitiva, que ya tiene capacidades no solamente de una racionalización elevada, sino que intuye. Y en esta zona estaría lo que se llama el alma. ¿Qué es el alma? ¿El recipiente de qué? Del espíritu. A ver, vamos a poner el ejemplo que es de origen taoísta. ¿Qué es lo valioso de este bol tibetano? ¿Qué es lo valioso que tiene? Este bol tiene esa característica, pero ¿qué es lo que tiene? El vacío. El vacío es lo que hace que esto ¿qué? Sirva. Es como si yo tomara el vacío aquí y le doy ¿qué? Una utilidad. ¿Qué es lo valioso de la sala? El vacío. ¿Qué es lo valioso de sus zapatos? El vacío. De su ropa. El vacío. De los autos. Lo que está vacío. Lo vacío utiliza, por decir el término, utiliza la materia ¿para qué? Para ser utilizada, para tener significado. El espíritu es aquello que no tiene forma y necesita un recipiente. El grial, por ejemplo, en la búsqueda del grial, el grial es una copa, es femenina, porque contiene lo eterno. Entonces el alma significa aquello que contiene al espíritu. Por supuesto, el alma a su vez es contenida por la mente, y la mente a su vez es contenida por los demás aspectos de la estructura. Si tú te vas a la clasificación de Pablo, él te va a decir cuerpo, alma y espíritu. Y a otras clasificaciones en las tradiciones del Oriente te van a decir con más riqueza. Lo que es importante es que somos algo más, si quieres englobar todo esto en la esencia. Algo más que es permanente, que tiene la capacidad de recordar el pasado. Platón decía que no aprendemos, tenemos la reminiscencia del pasado, el recuerdo de lo que fuimos, y lo único que se hace en esta vida es actualizarse. Platón hablaba de reencarnación. O sea, el símbolo del alma siempre aparece femenina, porque es la que contiene, la que recibe. En la psicología junguiana es muy específica el tema, ¿no? Hay un aspecto femenino en todos los hombres y en las mujeres un aspecto masculino. Se llama el ánima y el animus. ¿Por qué? Porque el alma es andrógina, no tiene sexo, pero se presenta según el sexo del vehículo de una forma o de otra. Entonces, en términos generales, el alma es el recipiente de lo que nos permite, de lo que nos permite a ustedes y a mí utilizar este traje. Porque ustedes y yo no somos el traje, no somos los vehículos, somos esto, usando un traje del que ya me he apropiado y creo que soy yo, y si le pasa algo me preocupa,
y le quiero poner cositas y estirarlo y arreglarlo, porque pues yo pienso que es lo único que hay, cuando sé de todos modos que al final se va a ¿qué? A acabar. En cambio, eso que está ahí no muere. Tarde o temprano, si esto es una afirmación que yo hago, para muchos será una convicción, porque es lo único que hay, es lo único que tenemos como una fuerza que nos lleve más allá de lo que somos, es lo único que hace que sigamos adelante. Si yo fuera el traje y esto no existiera, todo en una jugada en esta vida, porque se acaba la vida y se acabó todo, pero sigue. Sí. Y vamos a terminar, ¿les parece? Sí. Hagamos la invocación que hacíamos, ¿se acuerdan? Sí. Cierren sus ojos un momento, por favor. La hace el que quiera hacerla. Es una invocación que desarrolló la señora Nivesa y que dice lo siguiente. Les pido a todos que la repitamos, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que brillas en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. sepa por tanto que es uno con todo lo demás. Así sea, gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos.